Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una especie de autopsia. Vamos a examinar cómo una nación que en apariencia estaba en un momento de prosperidad se desmoronó por completo desde dentro. Totalmente. Y la guía para esta autopsia, nuestro material de análisis, es un texto de hace casi 3 milenios, el capítulo 8 del libro de Oseas, que hemos estudiado a través de varios comentarios basados en la versión Reina Valera. Es un texto increíblemente denso. Un diagnóstico forense, como bien dices, de un colapso social y espiritual. Y, aunque es antiguo, las dinámicas que describe son, bueno, sorprendentemente reconocibles. Totalmente. Y no pierde el tiempo en introducciones, ¿eh? La primera frase es una orden directa, casi un grito. Pon a tu boca trompeta. Es una imagen potentísima para empezar. No dice, vamos a hablar, o prestad atención. No, es una alarma. ¿Qué está pasando aquí? Para entender esa urgencia, hay que visualizar la escena. El profeta Oseas se dirige al reino del norte, Israel, que también se le llama Efraín. Vale. Y no estamos hablando de un desierto desolado. En ese momento era una sociedad con una riqueza material considerable, pero, internamente estaba en plena descomposición. La política era un caos de golpes de Estado, y su identidad espiritual estaba completamente fracturada. Vale, vamos a desgranar esto. La trompeta, el shofar, no es un instrumento de fiesta. Las fuentes insisten mucho en esto. Para nada. Es la sirena de un ataque aéreo, vamos. Es el sonido que haría un vigía desde una muralla al ver un ejército enemigo en el horizonte. O sea, el mensaje desde el primer segundo es: se acabó el tiempo de las advertencias. El peligro ya no viene, está aquí. Y justo después de la alarma viene el cargo. La acusación es doble. Han roto el pacto con su Dios y se han rebelado contra su ley. Claro. Pero aquí viene la primera gran torsión psicológica del capítulo. El pueblo, al oír la alarma y ver el desastre inminente, no responde con un «es verdad, lo hemos hecho todo mal». No. Su reacción es clamar. «Dios mío, te conocemos». Un momento. Eso es fascinante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden decir, te conocemos, si están a punto de ser juzgados precisamente por lo contrario? Es una especie de negociación de última hora. Exacto. Un intento desesperado de usar la contraseña correcta. Es la desconexión total. Creen que conocer a Dios es una cuestión de pedigrí, de herencia cultural, de usar el lenguaje religioso adecuado. Es como alguien que no ha pisado un gimnasio en 10 años, pero insiste en que está en forma porque tiene la ropa deportiva de marca. Ya. Sus palabras afirman una relación, pero sus acciones, como dice el texto, han desechado el bien. Y Dios, a través de Oseas, les dice, esa confesión está vacía, no me sirve. O sea que el texto plantea desde el principio que la relación con lo divino o con cualquier sistema de valores, vamos, no es una declaración de intenciones. ¿No? Es una demostración de hechos. Y si no hay coherencia, las palabras no valen nada. Es el punto de partida de todo el análisis. Esa brecha entre la confesión y la conducta es la grieta por la que se va a derrumbar todo el edificio. Vale. Si sus acciones no cuadraban con sus palabras, ¿dónde se veía esa desconexión en la práctica? Supongo que el primer sitio donde buscar es en quien tenía el poder, ¿no? En su política. Sin duda, el texto lo dice sin rodeos. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Su sistema político se había convertido en un juego de tronos puramente humano. Basado en la ambición, las conspiraciones. Y la violencia. Exacto. La idea de una autoridad que respondiera a un propósito o a unos valores superiores había desaparecido por completo. Querían una autonomía total, ser dueños de su propio destino, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y esa autonomía no se limitaba a la política, se extendía a lo más profundo de su cultura y su economía. El texto sigue. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Ah, claro. Usaron la prosperidad, la riqueza que habían acumulado, no para fortalecer los cimientos de su sociedad, sino para fabricarse dioses a medida, seguridades tangibles que pudieran ver y tocar. Y el símbolo de todo esto es una figura muy concreta, el becerro de Samaria. No es un ídolo cualquiera, tiene historia, ¿eh? Es el emblema de esa religión paralela, de esa tradición de rebeldía que definía el reino del norte. Y lo que los análisis destacan aquí es el tono casi cómico, la ironía amarga que usa el profeta. Dios básicamente les pregunta, ¿en serio? Sí.
¿Vais a confiar vuestro destino a una estatua que un tipo en un taller acaba de terminar de lijar la semana pasada? El texto dice que un artífice lo hizo, no es Dios. Expone lo absurdo de la situación. Y la sentencia es lógica. Ese becerro, esa falsa seguridad, será hecho pedazos. Es una crítica brutal a la idea de que podemos crear nuestras propias fuentes de seguridad y esperar que nos salven, ya sea un ídolo de oro, un sistema económico o una ideología. El texto dice que cuando excluyes el principio original, cualquier cosa que pongas en su lugar, por muy sofisticada que parezca, está hueca. Exacto. Y esto nos lleva a la que quizás es la metáfora central de todo el capítulo, una de las frases más famosas de la Biblia. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Es una imagen que se ha metido en el lenguaje popular. Pero, ¿qué significa en este contexto tan específico? Parece una especie de ley de la física espiritual. Es exactamente eso, un principio de causa y efecto a escala nacional. Las fuentes lo explican de forma muy clara. A ver, analicemos las dos partes. Sembraron viento. ¿Vale? ¿Por qué viento? Porque todas sus grandes apuestas, su política de alianzas, su idolatría, su sistema de seguridad, eran insustanciales, vacías, huecas. Adorar a un becerro es adorar a la nada. Poner tu confianza en un rey que mañana será asesinado es confiar en el aire. Y si siembras algo tan insustancial como el viento, la cosecha que te corresponde es un torbellino. Claro, No es una simple tormenta o una mala racha. Un torbellino es una fuerza caótica, destructiva y, sobre todo, incontrolable. es la consecuencia natural, multiplicada y fuera de control de sus acciones vacías. Y el texto no se queda en la teoría, ¿eh? Da ejemplos muy concretos. Describe a Israel como una asna montés sola. ¿Sí? Una imagen de obstinación y de ir por libre, sin rumbo. Y en esa independencia rebelde dice que alquiló amantes. Es una metáfora muy gráfica para hablar de su política exterior. Totalmente. Se refiere a las alianzas que buscaban con las superpotencias de la época, como Asiria, ¿verdad? Pagaban enormes sumas de dinero, tributos, para comprar protección. Pero un momento, ¿no es eso simplemente realpolitik? Quiero decir, desde un punto de vista puramente secular, su estrategia de pagar a Asiria podría parecer inteligente. Claro, pragmático. Eres una nación pequeña atrapada entre gigantes. Intenta ser pragmático, pagar al matón del barrio para que te deje en paz. ¿Por qué el texto lo condena como viento? Como algo tan inútil. Es una pregunta clave esa. Y la respuesta del texto es que el problema no era la diplomacia en sí, sino lo que esa diplomacia reemplazaba. Ah, Habían sustituido su fuente fundamental de identidad y seguridad por una relación puramente transaccional con un poder extranjero que no compartía ninguno de sus valores. Confiaron su supervivencia a quien en el fondo era su depredador. y ahí reside la ironía trágica. Exacto. Es lo que señalan las fuentes, esos mismos amantes a los que pagaban, Se convirtieron en sus verdugos. los mismos. El poder en el que confiaron para salvarse fue el que los devoró. La cosecha del torbellino en acción. Entiendo. No es un juicio a la estrategia, sino a la base sobre la que se construye esa estrategia. Si tu fundamento es hueco, cualquier cosa que edifiques encima, por muy astuta que parezca, se derrumbará. Y esa desconexión nos lleva a la parte final del capítulo, que vuelve a la religión. Y aquí la paradoja es máxima. Espera, entonces la solución que encontraron a toda esta crisis política y de identidad fue construir más altares. Sí, parece increíble. El texto dice que multiplicó Efraín altares para pecar. Esa es una completamente contradictorio. ¿Cómo es posible que una herramienta para buscar el perdón se convierta en el instrumento del delito? Es como intentar apagar un fuego con gasolina. Es la culminación de la hipocresía. Los análisis lo explican así. En la superficie parecían más religiosos que nunca. Más altares, más rituales. Pero claro, esos altares no estaban dedicados al Dios de su pacto, sino a los ídolos que habían fabricado. O sea que... Estaban usando la forma externa de la religión para profundizar en su rebelión interna. Era una religiosidad de cara a la galería, un espectáculo vacío que en realidad era una ofensa. una performance. La religión como teatro. Exactamente. Y el texto da la razón de fondo para esta deriva. Dios dice, «Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña». Uf, qué frase. Tenían el manual de instrucciones, los principios fundacionales, la guía, pero la miraban como si fuera un texto antiguo e irrelevante de un país extranjero. No conectaba con ellos. No,
No conectaba con su día a día, con sus decisiones económicas o políticas. Era una pieza de museo. Es como una nación que tiene una constitución increíble sobre el papel, pero en la práctica nadie le hace caso. Y todo esto, según los análisis, converge en el diagnóstico final. La raíz de todos los demás síntomas, que aparece en el último versículo. Israel se olvidó de su Hacedor. Ahí está la clave. Este es el origen de la enfermedad. De ese olvido fundamental surge todo lo demás. Si olvidas al Creador, tienes que inventarte ídolos. Si no confías en su protección, tienes que alquilar la protección de otros. Si ya no entiendes su ley, tus rituales se convierten en supersticiones vacías. Y en lugar de confiar en ese hacedor, confiaron en lo que podían construir con sus propias manos. El texto menciona explícitamente palacios y ciudades fortificadas. Pusieron toda su fe en el hormigón, en el poder militar, en la economía. Sí, en lo tangible. Y la conclusión del capítulo es tajante. Es un final sin concesiones. El juicio anunciado es que Dios enviará fuego, que es una metáfora clara de la guerra y la invasión asiria que estaba por venir, para consumir precisamente esas falsas seguridades. Vaya. Lo que construyeron para sentirse seguros será el epicentro de su destrucción. Es el cierre perfecto del ciclo de causa y efecto. Entonces, si juntamos todas las piezas de esta autopsia, ¿cuál es la causa de la muerte? Si tuviéramos que sintetizar el mensaje global de este capítulo tan intenso. Pues, a ver, la causa de la muerte es una fe de fachada. El mensaje central que transmite en todas las fuentes es que la apariencia de piedad no solo es inútil, sino que es peligrosa. Es un autoengaño. Claro. Oseas 8 sostiene que puedes tener todos los rituales, todos los edificios, todo el lenguaje correcto, y no solo no sirve de nada, sino que en realidad es parte del problema. Es como tener un coche precioso en el garaje, perfectamente pulido, pero haberle quitado el motor. Buena analogía. Parece que estás listo para ir a cualquier parte, pero en realidad no vas a ningún sitio. Y la tormenta se acerca. Es una llamada radical a la coherencia. Podemos resumir las cadenas de consecuencias que describen las fuentes. La siembra de la idolatría, el confiar en dioses hechos a mano, llevó a la cosecha de la destrucción de esos mismos ídolos. Exacto. La siembra de una política puramente humana, basada en la astucia, llevó a la cosecha de la opresión por parte de esos mismos aliados. Totalmente. Y la siembra del olvido de la ley, tratarla como cosa extraña, llevó a la cosecha de la pérdida de toda protección. Cada acción tuvo su reacción correspondiente y amplificada. Sembraron viento y, de forma casi matemática, cosecharon un torbellino. Para cerrar, podríamos decir que Oseas 8 es menos una amenaza y más una descripción de un proceso, ¿no? Es una advertencia atemporal sobre el peligro de construir una vida, una empresa o una nación sobre cimientos que no son coherentes con los valores que se dicen profesar. Tarde o temprano, la realidad se impone. Y esto nos deja con una reflexión final importante. El texto insiste en que sembrar viento, acciones vacías, insustanciales, conduce inevitablemente a una cosecha de torbellino. Sí, Nos ha mostrado que para Israel esas acciones vacías eran cosas muy concretas. Buscar seguridad en el poder político equivocado, confiar en la riqueza material como salvación final, practicar una religión de gestos sin convicción. La pregunta que queda flotando es, ¿cuáles son las acciones equivalentes hoy? buena pregunta. ¿Qué vientos estamos sembrando, individual o colectivamente, que nos parecen sólidos, pragmáticos, pero que en el fondo son insustanciales? Y, siguiendo la lógica implacable del texto, ¿qué tipo de torbellino podrían estar gestando sin que apenas nos demos cuenta?